Hola, buen día a todos. Espero estén muy bien. Nos complace a nosotros que ustedes estén en nuestro webinar, el rol del empresario en la ciberseguridad. A continuación les voy a compartir nuestra presentación. Agradecemos que todos estén aquí y que no puedan participar con nosotros para que puedan aprender un poco de estas estrategias y estas soluciones que van a proteger lo más importante que es su empresa. Me presento, yo soy Natalia Melo. Em, voy a ser la encargada y la moderadora en esta presentación. Bien. Les voy a hablar un poco acerca de nuestra agenda rápidamente. Vamos a empezar con una breve bienvenida. A continuación vamos a hacer también un panorama de la ciberseguridad en el 2024. Vamos a hacer lo que son los desafíos actuales, vamos a ver los desafíos actuales y la estrategia para mitigar riesgos. Adicional, vamos a ver qué podemos hacer por tu empresa y por último, estén pendientes porque vamos a hacer prueba tu conocimiento, vamos a hacerles preguntas para que ustedes puedan ganarse una sorpresa. Bien, les voy a contar un poco de lo que es esta alianza entre Cenitsa e Inteca. Cenitsa ha estado más de 20 años en la tecnología de la información. Ellos estaban dedicados al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y servicios profesionales de manera personalizada. E Inteca se enfoca en todo lo que es la gestión de proteger la infraestructura digital, como a través de servicios como el monitoreo de amenazas, la gestión de riesgos, la seguridad en la nube y el asesoramiento en el cumplimiento normativo. Vamos a hablar un poco de nuestros speakers. Nuestros speakers aquí nos acompaña lo que es Gerardo Mena, es nuestro director comercial de Cenitsa, y Lucía Bor, que también es nuestra directora de Inteca. Ambos han estado un gran recorrido en todo el enfoque de la ciberseguridad. Nuestro propósito de este webinar es que nosotros podamos brindarles a ustedes herramientas y estrategias para que tomen decisiones informadas y tomen una postura proactiva a la defensa de sus empresas. Si no es más, vamos a ver un poco de este panorama en cuanto a España 2024 con nuestra speaker Lucía. Lucía, adelante. Gracias, Natalia. Bueno, estoy viendo que ya hay bastantes personas conectadas. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, porfa, Natalia? Bien, efectivamente, como decía Natalia, muchas gracias. La idea es justamente que nos situemos inicialmente, ¿no? El que conozcamos cuál es el estado o cuál es la situación de la cibercriminalidad, tanto en España, y cuál sería un poco la comparativa con, en este caso, Colombia y México, que es lo que va a comentar Gerardo. Por ejemplo, en España vemos que ha habido un aumento muy elevado desde el año, sobre todo, 2017. En los últimos 6 años, fijaos, desde 94.000, 136.000 en 2018, estafas informáticas, hemos pasado en el año 2023 a 427.000. Aquí únicamente estoy contemplando estafas informáticas. Todavía faltaría contemplar todo el resto de delitos tecnológicos, pero simplemente estafas informáticas, por ejemplo, un phishing, estaría contemplado aquí. Fijaos el crecimiento tan exponencial que ha habido. Respecto, adelante, porfa, Natalia, pasa a la siguiente. Respecto al primer trimestre de 2024, no están los datos, o sea, de 2024 no están los datos todavía, simplemente están del primer trimestre, pero ya se está viendo que los números van a ser incluso más elevados que en 2023. Fijaos, en el primer trimestre el total de la criminalidad en España aumentó un 3,2%, la criminalidad general. Sin embargo, en su mayoría está representado con el 13,5% de la cibercriminalidad. Entonces, fijaos, criminalidad convencional 6,2%
y la cibercriminalidad estamos en un 93,8. O sea, el panorama realmente del crimen en España ha cambiado por completo. Al final yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando los ladrones iban a robar un banco, fijaos la infraestructura que tienen que generar, ¿no? Pues tienen que tener un coche, un compañero, tienen que romper un cristal, además tienen que correr si les pillan, tienen que tener contempladas muchas variables. Y por contra, la cibercriminalidad al final tiende al anonimato, tiende a la globalización, tiende a la disminución del tiempo en relación al aumento de las ganancias económicas o del daño que se puede generar. Entonces, pues, esta es un poco la justificación ya desde el ámbito, ¿no?, un poco criminológico de este cambio de paradigma delincuencial. Adelante, Natalia, gracias. Bien, muchas gracias, Lucía, por esta importante información, claro que sí. Y adicional, no solo pasa en España todo lo que es este tipo de ataques, ¿no? Sino que también pasa en todo el mundo. Y a continuación vamos a verlo con Gerardo en cuanto a México y Colombia enfocados en estas estadísticas. Adelante, Gerardo. Gracias, Natalia. Gracias, Lucía, por la información. Y como bien mencionamos, pues México no está exento de todo este tipo de ciberataques. Al día de hoy, el 93% de las empresas mexicanas han sufrido ciberataques al menos una vez al año. Y esto nos damos cuenta por la gran cantidad de fraudes, todo el tipo de correo que llega. Acá en México es muy usual que te lleguen correos invitándote a que abras archivos, inclusive hasta de tiendas departamentales, que no tienes tu membresía y la gente ve los abre, ¿no? Creo que es un tema importante atacar el tema de la conciencia para los ciberataques, ya que la verdad representa $157,371 por filtración de datos en los últimos 3 años, ¿no? Entonces hay una cantidad importante de dinero que se está yendo por ese lado, ¿no? Y el 88,80 es el estimado de ataques diarios, principalmente en la relación de malware y suplantación de identidades. México se ha convertido uno de los países número 2 a nivel Latinoamérica en los ciberataques que se tienen, ¿no? Y esta es información pública, nos podemos dar cuenta en cualquier portal donde nos muestran estas estadísticas, y México sigue creciendo y seguirá creciendo, ¿no? Como bien menciona Lucía, la parte de ciberataques ya está por encima del delincuente convencional. Es más sencillo fraudear a una persona por través de un correo, a través de una liga de WhatsApp, ¿sí? Y creo que eso está sucediendo en todos los países, ¿no? Adelante, Natalia, por favor. Y bueno, en Colombia seguimos teniendo lo mismo. Si se fijan, el impacto económico en dólares es bastante fuerte. Está segmentado por industrias porque el atacante busca ciertas industrias que le pueden ser redituables, ¿sí? Las principales amenazas, pues bien, es conocida por todos que el número 1 es el tema de ransomware. El ransomware se ha vuelto el ataque número 1 y como bien saben, pues bueno, te chantajean para secuestrar tu información, te piden dinero para que la puedas ver y desafortunadamente eso no te garantiza que vas a poder recuperar esa información al momento de que tú estás pagando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que tener todas las soluciones bien implementadas, que un poquito más adelante las podemos ver. Y pues bueno, como ven, el tema del monto económico pues representa un factor importante, ¿no? Adelante, Natalia. La ciberseguridad no es solo responsabilidad del departamento de TI. Esto es algo que tienen que tomar conciencia, ya que la ciberseguridad es una cultura que debe ser permeada a toda la organización para evitar cualquier infiltración. Y recuerden que una cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Cuántas veces nos han dicho que el área de TI es la que debe de cuidar toda la parte de seguridad? Y pues realmente no lo es, no tienen los brazos suficientes para hacerlo. Entonces debe ser una cultura que debe ser generalizada y todos los empleados de la organización tienen que tener esa conciencia para proteger a la organización. Empecemos por darles un ejemplo, el no abrir los correos de personas desconocidas, analizar antes de abrir un correo el origen de ese correo por todo el tema de suplantaciones de identidad y validar, sobre todo cuando alguien te manda un correo y te dice que te va a regalar no sé cuántos millones de dólares. Pues la verdad nadie regala dinero, ¿no? Y ese es un correo que sigue circulando todavía, que la persona está en la India o está en África y te va a regalar no sé cuántos millones de dólares. Y la gente cae, desafortunadamente, ¿no? Entonces tengan cuidado, hay que tomar conciencia, todas las personas de la organización
deben de tener esa cultura de no abrir los correos, porque es por donde están llegando ahorita todo el tema de fraudes y ataques a través de un correo, porque es el eslabón más débil, ¿no? El usuario sigue siendo el eslabón más débil, y si no tiene esa capacitación y si no recibe ese nivel de conciencia de que no tiene que hacerlo, seguiremos batallando por ahí, ¿no? Y pues bueno, ahí los podemos apoyar nosotros, ¿no? Adelante, Natalia. ¿Y cómo estar un paso más adelante de las amenazas digitales? Aquí lo más importante es reconocer que podemos ser atacados y que debemos de tener análisis y conocer la madurez tecnológica dentro de la organización en la que pertenecemos, sobre todo con todos los temas de ciberseguridad. El resultado nos dará las áreas de oportunidad para ser atendidas y aplicar las medidas necesarias para protegernos y minimizar el impacto de este ataque, ¿no? Entonces aquí lo que debemos hacer es tener ese análisis, poder dar ese servicio y poderles mostrar todas esas áreas de oportunidad y vulnerabilidades que se tienen para poderlas proteger y apoyar. Porque si no tenemos ese análisis de manera previa, pues de nada sirve que implementemos aplicaciones o soluciones, que sí nos pueden ayudar, pueden ser pequeñas piedritas que vas colocando en el camino, pero pues al final del día no estás cubriendo todas las áreas de la organización, ¿no? Entonces sí es importante tener un análisis muy claro de cuál es tu madurez a nivel de tecnología para poder cerrar esas puertas que podemos dejar abiertas, ¿no? Entonces es importante que demos ese paso. Los invitamos a que todos ustedes tengan ese análisis previo antes de tomar la decisión de empezar a adquirir soluciones de ciberseguridad. Adelante, Nat. No saber que no lo sabes, a lo mejor parece una frase un poquito contradictoria. Dice, pero es el mayor riesgo dentro de las organizaciones cuando no se tiene una cultura de protección de los datos, falta de políticas y procesos de ciberseguridad. Aquí solo existen dos tipos de empresas, las que ya fueron atacadas y las que serán atacadas de nuevo y las que faltan aún. Y esto es verdad porque al final del día no hay empresa que va a estar exenta de un ataque, no importa el tamaño. Puede ser una empresa de 5 personas o puede ser una empresa de 5,000 empleados. Las herramientas que se utilizan para un ciberataque son las mismas. El ciberdelincuente no busca el tamaño de la empresa, sino simplemente ver qué persona cae, a quién le pueden sacar dinero o verse beneficiados. Entonces es importante reconocer hacia dentro de la organización que el riesgo existe y que hay que tomar las medidas necesarias para poder protegernos. Adelante, Nat. Hilando con lo que ha comentado Gerardo, además ha aportado un par de ideas súper interesantes. Sobre todo me gustaría recalcar la idea de que hay que comenzar a trabajar la ciberseguridad justamente con un análisis, es decir, saber dónde estamos y en qué situación estamos en nuestra empresa, es decir, qué estado de madurez tenemos y cuáles son los primeros pasos que tenemos que seguir en ciberseguridad en base a este análisis. Si yo preguntase aquí en la sesión, aquí hay distintos perfiles, hay perfiles de ingenieros, de área TI, hay gerentes, hay directores, y si yo preguntase si conocéis a alguien que haya sufrido un ciberataque, ¿qué me responderíais? Sé que tenéis los micros apagados, pero me gustaría que si alguien conoce a alguna persona que ha sufrido o empresa que ha sufrido un ciberataque, que pudieseis reaccionar levantando la mano. Sí, ya estoy viendo varias reacciones, efectivamente. Gracias por vuestra respuesta. Prácticamente el 80-90 personas me atrevería a decir del mundo, porque es que hemos visto los datos de España, México y Colombia y hemos visto que no hay tanta diferencia a nivel del paradigma delincuencial relacionado con todo esto y con cómo estamos en la parte de ciberataques. Entonces, pues todo el mundo va a conocer a alguien que ha sufrido este tipo de ciberataques. De ahí su importancia. Adelante, porfa, Natalia. Si enseño esta imagen,
como veis, es un equilibrista. Esta imagen me gusta a mí ponerla porque es la situación que nos encontramos cuando llegamos a algunas empresas. ¿Cuáles? Las que no tienen un nivel muy maduro, un estado de madurez alto en ciberseguridad. No sería del todo negativo porque implicaría que hay una intención de implementar ciberseguridad, pero sí hay que mejorarlo. ¿Cuál es la metáfora que quiero transmitir con este equilibrista? Que las empresas muchas veces van poniendo medidas de seguridad o controles para tapar agujeros o problemas de seguridad que han tenido o brechas de seguridad. Entonces, pues resulta que hemos tenido un usuario interno que se ha ido y nos ha robado toda la base de datos, una fuga de información. Bueno, pues ya sabemos que cuando hacemos un despido tenemos que cambiar las claves, y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, tenemos que cambiar las contraseñas de la persona que se va a dar de baja el usuario, tener una política de despido seguro, ¿no? Y de gestión de contraseñas. Vale, la implementamos. Pero es que a lo mejor antes de eso nos hace falta alguna otra medida de seguridad. ¿Para qué? Para que esa política sea 100% funcional. Muchas veces lo que vemos con esto es justo lo que comentaba, que se van poniendo parches, pero sin un orden, sin una estrategia. Entonces la funcionalidad baja. Por eso las empresas van un poco como el equilibrista de la imagen, tapando huecos, pero sin seguir un orden, una estrategia que va a ser lo que haga que esas medidas de seguridad que estamos implementando sean 100% funcionales. Adelante, Natalia, por favor. Si yo os preguntase cuál es el activo más importante de vuestra organización, ¿qué me diríais? Si me queréis ir contestando por el chat, porque como sé que tenéis los micros cerrados, ¿cuál sería el activo que consideraríais más importante de vuestra organización? Vale. Bien, ya me la habéis acertado a la primera. Es que os he dado pistas. Genial, servidores, el personal a nivel general y la información, bien, nuestra información, equipos de cómputo. ¿Veis? Que para cada uno al final es una línea diferente. Normalmente, y gracias Paulina, porque es raro que la primera respuesta que haya sea la información. Normalmente se van más por ejemplo, recursos humanos, el personal en general, que también ha salido por ahí la idea. Han salido también los equipos de cómputo, el hardware de la empresa. Pero si yo lanzase esta pregunta de otra manera, obviamente que el factor humano y el recurso humano de las empresas es imprescindible y es lo que hace que una empresa funcione. Sin embargo, si nos vamos a la individualidad, si yo os preguntase, oye, pues es que si Lucía se va de Inteca, y me pongo como ejemplo, ¿Inteca podría seguir funcionando? Pues seguramente sí, ¿no? Porque tienes un equipo y al final la empresa, pues, y ya no digo que haya un despido, sino, por ejemplo, una baja por enfermedad o cualquier cosa, ¿no? La empresa podría seguir funcionando. Sin embargo, si a nosotros nos bloquean toda la información de nuestra empresa, ¿qué pasaría? ¿Podríamos seguir funcionando? Pues seguramente no, o por lo menos estaríamos paralizados durante un tiempo. Por lo tanto, adelante Natalia, porfa. Uno de los activos más importantes de nuestra organización es justamente la información. ¿Por qué? Porque si esta información se ve afectada de alguna manera, va a tener no solamente un impacto económico, sino también un impacto reputacional, un impacto en la funcionalidad más que funcionalidad, en la operativa de la empresa, porque vamos a dejar de funcionar. El cese de la actividad, incluso multas por incumplimiento de la legislación vigente, que sí tiene relación con un impacto económico, pero también nos están poniendo una sanción.
Entonces, va a tener muchos impactos que son importantes de contemplar. Adelante, porfa. Fijaos, yo me gusta poner este vídeo porque también nos dice un poco dónde estamos, ¿no? Si yo os dijese, es que este tren, no el que nos está llevando, sino el que está ahí apartado en una vía y que ha sufrido un accidente, es el que yo os digo que ese tren es el que nos va a llevar a Maldivas de forma totalmente gratuita. Pero este es el resultado. ¿Subirías? Pues yo creo que no. Todo el mundo quiere ir a las Maldivas de forma gratuita. Oye, sería genial. Pero si me dicen que el tren que me va a llevar o el avión que me va a llevar pues se va a estrellar, pues seguramente no nos subiríamos. Pues eso es lo que estamos haciendo todos los días en nuestras empresas cuando no implementamos ciberseguridad. Y aquí voy a hilar un poco con la idea que ha lanzado antes Gerardo. ¿Por qué digo esto? Esto no es que lo diga yo realmente, esto es que está demostrado en las estadísticas. Actualmente hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Incluso un tercero que son las que han sido atacadas, ciberatacadas, y las que van a volver a ser ciberatacadas. Entonces, ante este panorama, cada día que nosotros no nos preocupamos por la ciberseguridad de nuestras organizaciones, es como si nos estuviésemos subiendo en ese avión estrellado o en ese tren que ha sufrido un accidente. Esto es importante. Por lo tanto, a la pregunta, ¿nos puede ocurrir a nosotros? Pues efectivamente sí. Adelante, Natalia. Da igual que seamos una multinacional, que seamos una gran empresa, que seamos una pequeña empresa o una pyme. Al final, lo que le digo yo a los clientes con los que trabajamos es, da igual que seas una pyme, porque muchas veces las frases son, es que yo soy una empresa pequeña y ¿para qué van a querer los ciberatacantes mi información, ¿no? ¿Qué es lo que les va a importar de nosotros? Al final, muchas veces los ciberataques son aleatorios. Entonces, hay que cambiar un poco la mentalidad, respondiendo a si nos puede ocurrir a nosotros, obviamente que sí. ¿Y qué es lo que podemos hacer por nosotros? Preocuparnos nosotros mismos por nuestra información. A los ciberatacantes realmente les da igual, pero ¿cuánto nos importa nuestra información a nosotros mismos? Es decir, ¿qué valor tiene para nosotros? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de esto hay que protegerlo, ¿vale? Falsas asunciones, que son en esta línea quería comentar pues frases que me voy encontrando pues en el día a día, ¿no? Nosotros estamos constantemente en contacto pues con direcciones de empresa, con usuarios internos cuando damos las formaciones, pues como hoy, ¿no? Y van diciendo frases que son súper interesantes porque al final te das cuenta de un poco cómo está el paradigma general. Fijaos, no soy objetivo para los cibercriminales, mi información no es interesante para el ciberatacante, hilando con la idea que estaba comentando. Es solo una disciplina técnica. No llegan a entender realmente lo que es la ciberseguridad. Adelante, Natalia. ¿Qué más nos dicen? Pues que, por ejemplo, ya tenemos implementado ciberseguridad porque tenemos información en la nube. Esto realmente no es implementar, o sea, tener una estrategia de ciberseguridad, es simplemente tener otro almacenamiento diferente al local. Pero, pues bueno, hay que cambiar un poco la cultura en esta línea. Mi empresa es muy pequeña, no necesita ciberseguridad o nunca me ha pasado nada. Todo esto, ¿de qué parte? De los sesgos cognitivos que tiene el ser humano. Es decir, son inherentes al ser humano. Por ejemplo, el nunca me ha pasado nada. Pues esto no solamente pasa en ciberseguridad, pasa en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, estamos cenando con otra persona y dejamos el móvil encima de la mesa. ¿Por qué lo dejamos? Porque posiblemente nunca hayamos sufrido un robo o un hurto de nuestro teléfono. Ahora, en el momento en que nos pase, pues seguramente ya guardaremos el teléfono y no lo dejaremos encima de la mesa. Entonces, son sesgos cognitivos que al final
a nivel psicológico son inherentes al ser humano. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Justamente conocer y ser conscientes de ello, ¿vale? Adelante, Natalia, porfa. Otra idea que a mí me parece muy relevante destacar es que la ciberseguridad es totalmente estratégica. Muchas veces tenemos la mentalidad o la idea de que nuestra empresa es pequeña o mediana y no vamos a implementar o valorar la ciberseguridad porque consideramos que va a tener un elevado coste económico que no nos podemos permitir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta la idea de que justamente la ciberseguridad es estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ir alineada a negocio, a los objetivos de negocio. No se puede dar, y voy a poner un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Un presupuesto de 100.000 euros a una empresa, o dólares, voy a hablar en dólares, de 100.000 dólares a una empresa la cual su facturación anual sea 130.000. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, sí es importante que vayáis, pues si las personas que al final que no lo hayáis hecho todavía en vuestras empresas, que vayáis contemplando la ciberseguridad en vuestras partidas presupuestarias. Ahora estamos en septiembre, es fecha de ya empezar a trabajar la estrategia de 2025. Por lo tanto, muy importante, contemplamos marketing, contemplamos administración, contemplamos finanzas, contemplamos contabilidad. ¿Por qué no contemplamos ciberseguridad? Que al final va a ser lo que va a proteger todo eso. Entonces, debemos de tener una partida presupuestaria para la seguridad de nuestra información, ¿vale? Sea más o sea menos, no hay problema, porque por algún sitio hay que empezar, pero lo importante es empezar a contemplarlo, ¿vale? Adelante, porfa. Y fijaos, es que no hacer nada tiene un coste para las empresas, no solamente en la parte de normativa y de sanciones penales, sino también en la recuperación de datos. Voy a poner un ejemplo. Lanzan un ciberataque a Amazon, que es una empresa que todos, pongo ese ejemplo porque es una empresa que todos conocemos, ¿vale? Y bloquean su página web y su aplicación. ¿Qué pasaría? O sea, es el único mecanismo de venta que ellos tienen. Entonces, más que mecanismo, herramienta de venta, es a través de donde llegan a sus consumidores. Entonces, ya no solamente sería el coste de recuperar ese software, ¿vale? O esa aplicación, que también, sino el tiempo que van a estar sin poder vender absolutamente nada, porque tienen la página web bloqueada. Esto pasarlo a una tienda de e-commerce más pequeña que Amazon, que vende, yo qué sé, sillas. Imaginaos, nos bloquean la página web y dejamos de poder vender nuestras sillas. No es el coste que vaya a tener la recuperación, sino cuántas sillas estamos dejando de vender por tener nuestra página web bloqueada. Entonces, coste de recuperación de datos más aparte la pérdida de actividad, ¿vale? El tiempo que estamos parados cuesta dinero. Luego, la reputación de la marca. Se han escuchado muchísimos ciberataques. Fijaos, hace poco hubo el problema con CrowdStrike, que es una empresa que se dedica a la comercialización de software de ciberseguridad, así a grosso modo, ¿no? No fue un problema de ciberseguridad, fue un tema de una actualización, pero ¿cómo ha afectado esto a esta empresa? Pues realmente hasta el día de antes de que esto pasase, ni la mitad de personas que no se dedican a todo esto ni siquiera la conocían. Ahora todo el mundo, iba a decir toda España, pero es que me atrevería a decir que todo el mundo sabe qué empresa, o prácticamente ha aumentado muchísimas las personas que conocen esa empresa y no por algo positivo.
¿vale? Entonces, devaluación de la marca, las responsabilidades civil y penal que podamos tener, las sanciones, la indemnización. Vamos a imaginar que hay una filtración de datos personales, la indemnización que tengamos que pagarles. Y pues si estamos ante un caso de ransomware, los ciberatacantes nos están chantajeando. Nuestra política siempre es no pagar porque son delincuentes, pero lo cierto es que nos están haciendo un chantaje económico. Y luego que también tenemos obligaciones normativas. Ahora aquí en Europa, en octubre de 2024 se aprueba NIS2. Es un estándar que va a ser de obligado cumplimiento para ciertas empresas. No solamente para empresas europeas, sino también para empresas de otros países que quieran operar en Europa, ¿vale? Si no cumplimos con esta normativa, pues vamos a tener seguramente un problema. Esquema Nacional de Seguridad, que es una normativa que hay aquí en España para poder trabajar de ciberseguridad, para poder trabajar con administración pública. Luego el Reglamento General de Protección de Datos, la ley HIPAA, allí en México, por ejemplo, que es la ley de protección de datos específica para el ámbito de salud. Hay muchas leyes o normas que debemos de cumplir relacionadas con ciberseguridad y debemos de conocerlas, ¿vale? Adelante, porfa. Y creo que lo más relevante y que creo que os podéis llevar como mensaje, ¿no?, de esta charla, habiendo visto ya el panorama, es realmente qué podemos hacer por vuestra empresa. Pero no qué podemos hacer por vuestra empresa, sino qué podéis hacer realmente vosotros mismos por vuestra empresa. Lo primero, contemplar la ciberseguridad. Como decíamos al principio, la sociedad ha cambiado, el paradigma delictivo ha cambiado. Tenemos que poner protecciones, ¿vale? Adelante, porfa. Entonces, ¿qué es en esta línea lo que podemos hacer o cuáles serían algunas ideas de implementación? Directamente tenemos la implementación de controles o medidas de seguridad de forma directa. Pues, por ejemplo, control de accesos, gestiones de contraseñas, generar sistemas de respaldos, un poco toda la línea de configuraciones de seguridad a nivel técnico que se pueden generar. Por ejemplo, un ejemplo de configuración de seguridad para quien no esté familiarizado o familiarizada con estos términos. La securización del correo electrónico. Sabemos que el correo electrónico es una de las puertas de entrada principales de los ciberataques. Entonces, una medida de seguridad sería la securización de nuestro correo electrónico, ¿vale? Cuando hablo de configuraciones de seguridad me refiero un poco a esa línea. Entonces, aquí estamos hablando de necesidades concretas. Adelante, porfa. Pero luego hay una serie de servicios que son muy importantes. Por ejemplo, la parte de formación o tener un plan de formación o concienciación. Como decía, creo que lo había comentado Gerardo al principio, el factor humano es uno de los mayores riesgos para las empresas. ¿Cómo protegemos? ¿Por qué? Pues porque al final son una de las mayores puertas de entrada junto con el correo electrónico del acceso a las empresas de los ciberataques. Muchas veces no es a propósito, sino por desconocimiento, ¿vale? ¿Cómo prevenimos esto? Con formación y concienciación. Aumentando la cultura de ciberseguridad de las empresas, se previenen prácticamente el 80% de los ciberataques. Y eso es una realidad, ¿vale? Unido a los planes de formación, podemos hacer simulaciones de ataque. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, lanzamos un phishing simulado o un correo fraudulento simulado a la empresa y vemos a ver cómo responden los usuarios. Pues, por ejemplo, lo hemos lanzado a 100 personas, de esas 100 personas, 50 han abierto el correo electrónico, 15 personas han accedido al enlace y 10 personas han insertado sus datos. El ciberataque ya estaría dentro de la organización. Entonces vemos pues cómo mejora la cultura de ciberseguridad con estas simulaciones, pues un poco cuando empezamos el plan y cuando lo finalizamos, ¿vale? Plan director de seguridad, lo que comentaba, tener una estrategia
que esté alineada a nuestro objetivo de negocio. La estrategia es muy importante y parte de justo lo que comentaba también Gerardo al principio, de la idea de dónde estamos, ¿no? De un análisis de riesgos previo que nos va a decir cuál es nuestra situación y qué debemos hacer, ¿vale? Y luego toda la parte de políticas y procedimientos. Al final, el tener una política de seguridad de la información que sea la guía a nivel corporativo y a donde nosotros podamos acudir si hay algún error o algún fallo es muy importante. Esto se apoya mucho en todo lo relacionado con el compliance. Aquí en España, por ejemplo, el legislador nos dice que obviamente el riesgo nunca va a ser cero de que suframos un ciberataque, ¿vale? Pero ¿qué se valora cuando pues una empresa, por ejemplo, ha sufrido una filtración de datos personales? Que la empresa haya tenido la voluntad de cumplir con la normativa. Entonces, si tú tienes una buena política de seguridad de la información y garantizas que eso se está cumpliendo, le estás demostrando al legislador que tu voluntad sí es cumplir con la normativa, entonces la sanción va a ser menor. Adelante, porfa. ¿Qué más podemos hacer? Pues todas las auditorías relacionadas con certificaciones normativas, por ejemplo, o estándares de seguridad, por ejemplo, con la ISO 27001, que es la relacionada con seguridad de la información. Aquí en España tenemos también el Esquema Nacional de Seguridad, como decía, que es la que se necesita para trabajar con administración pública. Pues nosotros lo que hacemos es toda la parte de auditoría previa, para que luego la empresa pueda hacer la auditoría externa con la certificadora. Y luego todo lo relacionado con análisis de vulnerabilidades. Análisis de vulnerabilidades a nivel de servicio, ¿vale? Por ejemplo, nosotros queremos, el ejemplo que ponía antes de las páginas web, cómo se protege una empresa o una tienda de e-commerce en Internet y cómo sabe por dónde puede ser atacada, es decir, cuáles son sus brechas, con un análisis de vulnerabilidades, ¿vale? No se implementa un software, sino que se hace un análisis de vulnerabilidades como servicio. Luego tenemos todo lo relacionado con pentesting y hacking ético, que es un poco, pues, así de forma resumida, hacer intrusiones en los sistemas de información justamente para esto, para ver las posibles vulnerabilidades que tienen estos sistemas de información. Y luego, pues, securización de la nube. Y aquí teniendo la idea, o sea, siguiendo la idea de que tener la información en la nube no es estar seguros, sino que la nube hay que securizarla. Y aquí creo que por ejemplo, Zenitza hace muy buen trabajo en esta línea de securización de nube. Adelante, porfa. Bien, Adelante, gracias, Lucía. Y reforzando un poquito el comentario de Lucía acerca del cloud, existe la falsa creencia de que tener tus aplicativos en la nube, el dejársele la responsabilidad a una Azure, AWS o cualquier otra, uno como usuario ya está libre de culpa, y no, a todo lo contrario. Tú cuando mueves tu información hacia el cloud tienes que tener las mismas medidas de ciberseguridad que tienes en tu infraestructura on-premise, ¿sí? O sea, para que tengan cuidado, o sea, no confíen en que yo no tengo una AWS, en Azure o donde sea, mi información está segura, no. En el cloud tienes que respaldar, tienes que tener firewalls, tienes que tener soluciones anti-ransomware, tienes que tener todas las soluciones que forman parte para proteger todo ese ecosistema. El ecosistema es todo aquello que forma parte de tu ciberseguridad y van a existir diferentes aplicaciones. Parte de las soluciones que tenemos nosotros pues es la detección de vulnerabilidades, soluciones anti-ransomware, el respaldo de información, que es la primera línea de defensa contra cualquier ciberataque. Si ustedes no tienen implementada una política adecuada para el respaldo de su información, están en un riesgo, ¿sale? En un riesgo muy alto porque no van a tener medios de recuperación. Y la administración y gestión del cloud. Cada una de ellas tenemos N cantidad de acciones a seguir para podérselas poner sobre la mesa a ustedes y poderlos apoyar para protegerlo. Adelante, Nat. ¿Y cuáles son los pasos a seguir?
Entonces, la recomendación que les hacemos es, hagamos ese análisis para conocer primeramente la madurez tecnológica que tienes, de acuerdo a lo que viene aquí en la gráfica, que es el análisis de vulnerabilidades. El que tú tengas claridad de qué es lo que te duele dentro de tu organización, te va a ayudar a tomar las mejores decisiones, porque no nada más es comprar herramientas por comprarlas. Muchas veces lo que necesitamos es implementar alguna política interna. Por darles un ejemplo, las contraseñas. Las contraseñas deben de ser arriba de 12 caracteres, no deben de ser menor a ello. ¿Por qué? Por el tiempo en el que tardan en romper o vulnerar una contraseña. ¿Quién de todos los que están aquí presentes no tiene la relación de contraseñas de todos los usuarios en una hojita de Excel? Quizás muchos de ustedes no, quizás otros sí. Eso no debe de ser posible. Es preferible tener un gestor de contraseñas que se generen de manera automática, que inclusive ni el usuario las tenga, y que deben de tener ya un doble factor de autenticación mínimo para cualquier cosa, para cualquier aplicación dentro de la organización, y si utilizas algún dispositivo móvil también. Como resultado de este análisis vamos a tomar la decisión sobre qué herramientas vamos a adquirir, ¿sí? Que nos van a ayudar a mitigar todas esas vulnerabilidades. Existen una gran cantidad de herramientas, ¿sí? Si tú te agarras comprando herramientas por adquirirlas porque te recomendaron que eso te va a ayudar, estás cometiendo un error. Tiene que existir un análisis previo para tomar la mejor decisión. Y dependiendo del análisis que se arroje, el resultado que arroje el análisis, pues bueno, decidimos qué herramientas son en conjunto, porque hay que cuidar muchos aspectos: inversión, estrategia del negocio, hay muchas cositas que cuidar, no nada más hay que comprarlas de manera arbitraria. Y un tema, y les quiero dejar esta pregunta al día de hoy a todos los que nos están acompañando a este webinar, a esta charla: ¿quiénes de ustedes tienen implementada alguna política o alguna herramienta para monitorear lo que está haciendo el administrador de la red, el administrador de la base de datos o el usuario root? ¿Cuál de los directores aquí tiene esa información donde le pueden decir exactamente qué está haciendo el superusuario dentro de la organización, hablando de TI? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero al día de hoy, hasta hace algunos años, no existían herramientas para monitorear a ese superusuario. Al día de hoy ya se tienen. Por eso les digo, es importantísimo el resultado del análisis para tomar las mejores decisiones, porque al día de hoy nadie está supervisando al superusuario. Entonces hay que tener cuidado por ese lado. Y pues bueno, los invitamos para que puedan seguir aquí con nosotros todavía, y con todo gusto podemos hacer ese análisis en conjunto con Lucía para poderlos apoyar. Adelante, Nat. Claro que sí, Gerard. Adicional a ello, ahora sí, vamos a ver qué tan pendientes estuvieron en nuestra charla. ¿Están listos para probar su conocimiento? Les voy a compartir un Kahoot en el cual va a tener unas preguntas que vamos a preguntar pues acerca de este webinar. Y adicional me gustaría decirles que nuestra presentación y nuestra grabación se les va a compartir a ustedes por medio de los correos. Y adicional me gustaría también preguntarles, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de todo este tema de la ciberseguridad? Están abiertos a levantar la mano y nosotros responderles. Adelante, Eliot, levantó la mano. Sí, yo ya lo he escrito. ¿Existe un checklist o protocolo general para evitar todo esto? O sea, un protocolo general, ¿no? Uno de los pasos principales que se deben tener para evitar o reducir el riesgo de un ciberataque. No sé si me escucharon. ¿Quieres responder tú o respondo yo, Gerardo? Adelante, Lucía. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Para la parte de respuesta a incidentes, sí que hay un protocolo pues que las empresas deberían de seguir, sobre todo de comunicación, de cómo hacemos el enlace o la comunicación de ese incidente, por ejemplo, al área de TI, cómo deben actuar los trabajadores.
un poco toda esa línea sería el protocolo de respuesta a incidentes, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya estamos, obviamente esto se hace de forma concreta para cada empresa y aplicada a cada empresa. No es que haya uno de uso general, sino que hay que centralizarlo en cada empresa, ¿vale? Un checklist o un protocolo general para evitar o reducir, es decir, que sea preventivo como tal, no hay. ¿Qué es lo que sí que existe? El cumplimiento de ciertas medidas o ciertos aspectos de ciberseguridad que lo que van a hacer es justamente reducir el riesgo potencial, que es el que hay cuando no hay medidas de seguridad, a un riesgo residual, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Justamente con ese análisis inicial, que de ahí lo que nos sale es como una hoja de ruta, ¿no? ¿Qué es lo que debe de ir haciendo o implementando esta empresa para que la securización de sus sistemas de información vaya en aumento? Ese checklist que tú comentas, al final se sacaría de un análisis previo, pero porque no es un checklist general. O no debiese de ser general. Sí que se dan ciertos consejos, ¿no? de ciberseguridad que al final, pues bueno, son buenas prácticas de ciberseguridad que sí considero que todo el mundo debería de cumplir. Pero para una empresa un protocolo específico no existe, a no ser que se haga un análisis previo, porque si no, no tiene sentido. Cada empresa es un mundo. Ok, tengo otra, no sé si sea abusado, me espero para los compañeros. Después al final. Adelante, bueno, y abonando un poquito más a lo que comenta Lucía para que tengas un poquito de norte. O sea, dentro de las organizaciones hay varias cosas que tienes que tener como temas de ciberseguridad, lo mínimo indispensable necesario, ¿no? Debes de utilizar métodos de doble autenticación. Ya ahorita ya cualquier empresa los debe de tener, o sea, no pueden dejar esa parte a un lado, ¿no? La doble autenticación. Debes de tener todos tus aplicativos y sistemas operativos actualizados. Al día de hoy, muchas empresas no tienen el conocimiento o las herramientas necesarias para mantener las aplicaciones actualizadas. Todos nos enfocamos a temas de sistema operativo, pero los atacantes al día de hoy están vulnerando las aplicaciones y por ahí están llegando los ciberataques, ¿sale? El tema de las contraseñas seguras, ¿sí? ¿Cuántos no tienen asterisco password 1 o el RFC o tienen una clave por ahí común para todos sus accesos? Eso no debería de existir, ¿sale? O sea, ya el día de hoy, con todas las amenazas que se tienen, no debería de existir, y esa es una política que tú puedes implementar de manera interna, ¿vale? El otro, evita fugas y pérdidas de información. Si no tienen las herramientas para hacerlo, aquí sí te tienes que apoyar de alguna solución que haga que evite que tengas fugas de información, claro. Y algo bien importante, el respaldo de información. Si no tienes una estrategia clara de cómo respaldar tu información, están en un grave error. Sí, es con lo que se debe de iniciar. ¿Cómo protejo mi información? ¿Cómo me recupero si soy atacado? Porque realmente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer si soy atacado, si soy vulnerable? ¿Estoy preparado para mitigar o salir de ese problema? Esa es la pregunta importante a resolver, ¿no? Independientemente de todas las herramientas que hay y de las políticas que definas. Eso está cambiando de manera constante, ¿eh? Se habían definido 7 pilares en ciberseguridad, las 10 reglas básicas para proteger una empresa, pero todo eso ha ido cambiando, ¿eh? O sea, esto va evolucionando muy rápido porque los ciberataques cada día se vuelven más sofisticados y las herramientas no van a esa misma velocidad. ¿Va? También una idea de lo que, además, en relación con lo que está diciendo Gerardo, es importante, y también por eso creo que es súper interesante la pregunta que has hecho. Es importante tener en cuenta que la ciberseguridad no es un estado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a implementar ciertos controles en la empresa y ya vamos a estar 100% seguros. No. Tenemos que estar constantemente analizando y viendo
pues el estado de todo esto, porque los ciberatacantes van innovando, van cambiando sus estrategias, sus tácticas, sus procedimientos, y nosotros tenemos que ir también evolucionando. Por lo tanto, por eso decía al principio que la ciberseguridad es algo que sí o sí las empresas deben de tener contemplado, pero de forma anual y de forma estratégica. Ok. Con todo gusto te podemos ayudar, Elliot. Cualquier duda Sí, que tengas. yo entiendo que toda esta seguridad que se debe implementar en las empresas debe de estar en una relación entre un hardware muy robusto, digamos un firewall, y con la combinación de un potente software para eso. ¿Es así? Mira, hablando de potencias y capacidades, va a depender del tipo de negocio que tengas. Recuerda que los firewalls se tienen que medir por la cantidad de usuarios que van a pasar por ahí. Por eso te digo, el resultado del análisis te va a dar la toma de la mejor decisión para adquirir ese aplicativo. ¿Se requieren soluciones de software? Sí, dependiendo del tipo de empresa. ¿Se requieren soluciones de firewall? Sí, dependiendo del tipo de organización o cantidad de empleados. Sería muy irresponsable de mi parte decirte, no, sí tienes que comprar el firewall súper grande, súper potente, cuando dices que nada van a pasar 200 usuarios. ¿Sale? O sea, sería como que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no nada más es lo que te digo, no nada más es adquirir soluciones por adquirirlas. Tenemos que armar una estrategia para que realmente adquieras lo que tú necesitas, también de acuerdo al objetivo, crecimiento, proyección de la empresa, tipo de información, ¿sí? Y algo bien importante, si la información para ti es valiosa o no. Si ustedes no han llegado a monetizar el valor de la información, eso es importante que lo hagan, ya que cualquier hacker va a buscar esa información, ¿no? Si para ti es valiosa, imagínate para el hacker. Claro, ok. Muchas gracias. Entendido. Dale, gracias, Elliot. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para irnos al Cafú, para la parte más divertida del webinar. Adelante, Guadalupe. ¿Le pueden abrir el micrófono, por favor? Y listo, Guadalupe, ya puedes activar tu micrófono. Con respecto a lo que mencionaban de segurizar la parte del correo electrónico para los usuarios finales, ¿esa parte tienen algún nombre de la solución o es algún aplicativo, o es algún sistema o equipo? Tiene una combinación de varias herramientas. La primera es capacitar a los usuarios para que tomen conciencia de no abrir cualquier correo. ¿Sale? O sea, arrancamos por ahí. La parte más difícil. La parte más complicada, ¿sí? Porque sí tienen que tomar conciencia de que tienen que aprender a analizar el correo que les llega para identificar cuál es el origen, qué tipo de información tiene, ¿sí? Por darte un ejemplo bien sencillo, quizás te llegue, no sé, te mando la factura de X tienda comercial. Y primero te tienes que preguntar, y eso tiene que tomar conciencia el usuario que no lo hace. O sea, primero tienes que preguntarte, he hecho compras en esa tienda. Si no he hecho compras, ¿para qué lo abro? Pues lo borro. Ese debería ser el actuar natural. Este correo no es mío, lo elimino. Pero hacemos todo lo contrario. Y es la curiosidad natural del ser humano. Va y le da doble clic al documento. ¿Sale? Entonces, y ahí tengo, por ejemplo, una problemática justo en ese sentido. ¿Por qué? Porque para solucionar un tema de manipulación de correos de facturación, se gestionó, por ejemplo, en mi empresa, un correo en el cual se reciben todas las facturaciones de dicho departamento. Entonces, a veces el usuario ni siquiera sabe si compró o no, porque pues, tenemos 100 usuarios fuera, y esos 100 usuarios compran. Y justo en ese correo me llegan correos de que recibe tu factura en este link. Y esa parte pues no la puedo bloquear, por eso me interesa. Mira, ahí tienes que hacerte de varias cositas, ¿no? Si es un correo que estás utilizando para recibir tu facturación electrónica, se tiene muy claro cuál es el origen de ese correo. Y algo bien importante,
tienes que tener la capacidad de analizar el correo electrónico para vincularlo con un orden de compra. Es un tema de procesos, cuando lo tienes automatizado. Te tienes que apoyar de una herramienta anti-spam, ¿sale? Nosotros, al día de hoy, cuando trabajamos con solución anti-spam, agarramos todo tu correo y lo verificamos en Europa. No lo hacemos en América, ¿vale? Lo hacemos en Europa. Por el tema de tecnologías y todo lo que tienen actualizado de aquel lado, ¿no? Y ya te llega el correo depurado, ¿sí? Sobre todo esa cuenta de correo que tú tienes para facturación, yo te puedo asegurar que te llega una cantidad impresionante de correos basura, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a filtrar, retirar todo ese correo malicioso para que te llegue. Y dentro de tus políticas que tendrías que definir para que un proveedor te mande una factura, tienes que definir el nombre del archivo, qué características debe de llevar, el cuerpo del correo, qué información debe de incluir, para que cuando tu aplicativo llegue y lo lea, lo pueda interpretar de manera correcta y pueda generar y detonar todo lo que conlleva el recibir una factura que tendrías que pagar. Hay varias herramientas, hay el tema de procesos automatizados con RPA, se pueden desarrollar bots ya al día de hoy con inteligencia artificial, para acelerar toda esa parte de aprobaciones y de automatización de la parte de la facturación electrónica. Pero arrancaríamos con un anti-spam para analizar todo tu correo y eliminar toda la basura. También es importante por el tema de posibles suplantaciones que se puedan hacer de correos electrónicos, sobre todo a nivel de facturas, y se producen bastantes modificaciones, por ejemplo, del número de cuenta, y eso es porque se intercepta el correo electrónico. Entonces eso también es man in the middle, se llama este ataque. Entonces también es importante lo que está diciendo Gerardo, justamente para prevenir y protegernos de esa tipología. Sí, ahí te podemos ayudar con ese tipo de herramientas y soluciones y de proceso. Que posterior a ese análisis o como resultado de ese análisis ahí nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo en esa parte en particular, ¿no? Con tu cuenta de correo de facturación, que es un problema generalizado, ¿eh? O sea, se han implementado ya inclusive en algunos lugares hasta dispositivos dedicados para analizar el correo que llega a la cuenta de facturación. Y si no es así, se genera un tema de automatización para que tengas un robotcito que está revisando todo el correo que llega, identifica con lo que te decía de que tienes que tener el nombre del archivo claro, con la nomenclatura clara, y en el cuerpo de correo la información que tú requieres. Eso se lo puedes pedir a tus proveedores para que te lo manden, si no, no vas a proceder con el pago. Quizás algunos te les digan, no, pues mándalo así, pero no, o sea, ya cuando dejas de pagar 2, 3 facturas porque no te la mandan como tú la necesitas, todos los proveedores se van a alinear. Entonces ahí entramos con un proceso de automatización donde un robot, así tal cual, se pone a leer todos tus correos y va a extraer solamente los que son de facturación. Los demás ahí los va a dejar y ni siquiera los va a tocar. Entonces digo, hay varias maneras de resolver. ¿Un sistema de adenda? ¿Algo así? Algo así, algo parecido. Digo, hay varias herramientas que te pueden ayudar para solucionar esa parte. Ahí sí sería importante, perdón Gerardo que te he cortado, si luego después de la sesión hay alguna duda o consulta que por lo que sea no os ha surgido aquí y os surge más tarde, luego vamos a dejar nuestros datos de contacto, nos podéis escribir o consultar, vamos, lo que necesitéis. Igual vamos a dejar redes sociales, y en todo esto que estáis preguntando os podemos ayudar sin problema. Vale. Si alguien más tiene alguna duda, comentario, ¿quién quiere compartirnos su experiencia de haber sufrido un ciberataque? ¿Y cómo salió de él? Que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo me recupero del ciberataque? Acá en México hemos tenido un par de casos que han sonado muchísimo y creo que a nivel internacional impactó también el efecto Coppel, que ya se le nombró de esa manera. O sea, una tienda departamental fue atacada y mucha gente empezó a hacer la validación de sus saldos y dicen, ya no debo, ya no tengo, ya se eliminó mi deuda, y no fue así, fue todo lo contrario. Lo que hizo este cliente, restauró una base de datos un poco viejita
porque no pudieron recuperar la información en línea que tenían. Por eso les digo, la implementación de una solución de respaldo debe ser efectiva y validada. Y ellos no habían hecho ese cumplimiento. Entonces recuperaron la base de datos. O sea, le tocaba a todos los usuarios ir a demostrarle que no le debían o que debían una menor cantidad. Entonces el impacto que tuvo esa pérdida, o sea, fue bastante, ¿no? En temas de imagen, de dinero, de trabajo. Tardaron más de 3 semanas en recuperar esa información para poder de nuevo salir al mercado, ¿no? Entonces es importante el tener una muy buena implementación de respaldos de información dentro de todas las organizaciones, sin importar el tamaño, sin importar el tamaño. Sí. Sí, incluso en empresas que no son tan grandes, al final también se puede seguir un sistema parecido, por ejemplo, a los que siguen los equipos de soporte informático. Muchas veces lo que se hace es decir, pues tienes, me lo voy a inventar, 5 horas mensuales que tienes disponibles a este coste. Y tú las puedes utilizar cuando necesites, ¿vale? ¿Cuál sería la diferencia con ciberseguridad? Porque a lo mejor llega noviembre y te das cuenta de que tienes 20 horas ahí acumuladas que no has utilizado porque no ha sido necesario. En ciberseguridad sería un poco el mismo sistema, pero cambiando lo que sería la metodología. ¿Por qué? Por la idea que estábamos lanzando anteriormente de que la ciberseguridad, y que además también comentaba por el chat Juan Giraldo, exacto, que la ciberseguridad no es un estado, sino que es un proceso. Entonces, si nosotros acumulamos horas, pues al final no está sirviendo porque nosotros como consultores no estaríamos haciendo un buen trabajo, porque no estaríamos siendo estratégicos. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues en enero 5 horas dedicadas para ciberseguridad, en febrero 5 horas dedicadas para ciberseguridad, en marzo, y sí o sí se tienen que cumplir en el mes. Entonces no es un sistema a lo mejor tan costoso para empresas que son un pelín más pequeñas, y aún así pueden tener ese acompañamiento en todo lo relacionado con ciberseguridad. También es una idea que tanto Zenitsa como Inteca implementan y creo que es un buen sistema. Sí, es esta pregunta que haces, Juan, acerca de si la seguridad es algo estático o no lo es. Siempre debemos de estar al pendiente de todos los eventos que se presentan, ¿sí? Siempre, o sea, debemos de tener una herramienta o una persona o una política de estar monitoreando lo que sucede con las diferentes soluciones que tenemos implementadas. Y estar monitoreando y también ver hacia dónde va la empresa, ¿no? O sea, si hay un cambio de personal, quién se va a hacer cargo de esa política para que puedas aplicarla, ¿no? O sea, normalmente el área de sistemas es el último que se entera cuando se va una persona de la organización. Y no sé si les ha sucedido eso. Entonces, es el último, la persona que se entera al final, cuando debe ser todo lo contrario. Si se va una persona de la organización, esa es la primera persona que se le tiene que avisar. ¿Para qué? Para que dé de baja el usuario, bloquee su contraseña, genere un respaldo de información, no sé, dependiendo de la política como la quieran llevar ustedes, ¿no? Y no que se enteren 3-4 meses después de que ya no trabaje X persona, ¿no? Y su acceso estaba disponible, tenía una VPN para conectarse desde cualquier sitio, traía información en su celular o en su tableta, ¿no? Y todo eso se lo lleva. Entonces, es un tema constante de estar trabajando de manera constante, todo ese monitoreo, ¿no? Desde las políticas definidas hasta los aplicativos que tienes implementados. Listo, Claro Nan, que muy continuamos. muy importante y sustancioso lo que dicen, es verdad, es bastante importante. Quería comentarles a todos ustedes que tuvimos un pequeño percance con el Kahoot, puesto el límite de personas, pero denos un momento, ya les vamos a compartir una encuesta, la cual van a responder las preguntas, y la primera persona que responda esta encuesta se ganará los premios que tenemos aquí. La primera persona se ganaría una consultoría personalizada con
recomendaciones. La segunda persona que responda a esta encuesta se llevará una prueba, un mes de prueba con Vicarious, y la tercera persona se llevará una prueba, un mes con SentinelOne. Un momento, por favor, no se nos vayan a ir, que en breve vamos a darles las preguntas. Muchas gracias. En el link, en el chat de acá del Teams van a ver el link, el cual los va a llevar a la encuesta. Para los que no conocen Vicarious o no conocen SentinelOne, SentinelOne es una solución anti-ransomware que ya trabajan con inteligencia artificial, ¿sí? Y al momento de que tú lo implementas y defines las políticas con las que va a interactuar, si tú defines la política de contención nada más, entonces tú puedes dejar que el ransomware encripte tu máquina y SentinelOne te va a regresar tu máquina a un estado previo antes de que ocurriera el ataque. Entonces, la idea es que lo puedan probar, quien resulte ganador del tercer lugar. O si alguien más desea probarlo, con todo gusto nos lo puede hacer saber y luego nos ayudamos sin ningún problema. Y Vicarious es una solución que te permite actualizar tus equipos, estarlos monitoreando para actualizar tanto aplicaciones como sistemas operativos para que no tengas alguna vulnerabilidad por ahí. Entonces, si alguien desea conocer un poquito más, adelante, también nos puede contactar para platicarles un poquito. Creo que ya quedó listo, ¿verdad, Natalia? ¿Me Claro que sí. confirmas, porfa, si pueden ver mi pantalla? Sí, ya está listo. Listo. La idea es que por favor vayan respondiendo. Vamos 8 respuestas y lo vamos pasando. Entonces, la primera es: ¿qué porcentaje de las empresas mexicanas sufren ciberataques? ¿El 50%, el 25%, el 12% o el 12%? O el 88.8%. Listo, vamos a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el activo más importante de una empresa? Ahí ustedes tienen la información. Por favor, voten cuál es su respuesta correcta. Luego tenemos qué tipo de ataques son más comunes. En esta opción pueden elegir 2 respuestas correctas. Vamos con qué industria es la más vulnerable a los ciberataques. Y por último, ¿qué es RGPD? Nosotros nos va a llegar el formulario de cuáles fueron los primeros en votar y quién tiene el primer puesto, y se los haremos saber en un segundo. Ok, pues bueno, no resta más que agradecerles a todos el tiempo por estar aquí en la sesión. Nat, ¿puedes compartir la última lámina, que es los contactos de nosotros, por favor? Para Claro que que sí. puedan tenerlo. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Sí. Y cualquier cosa pueden contactarnos. Igual puedes presentarlo, Nat, para que lo tengan. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto a Lucía como a su servidor. Y pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier situación que se les pueda presentar y los podamos apoyar. Luego, de todas maneras, creo, Natalia, corrígeme si me equivoco, que vais a enviar la presentación. Entonces, los contactos, pues, como están incluidos en la presentación, sin tema, los podéis... sí. Si alguno quiere cambiar su correo electrónico con el cual se registró, lo puede dejar aquí en el chat y le hacemos llegar la presentación. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el correo les haremos llegar también quiénes son los ganadores de los 3 primeros puestos, mientras el Excel nos organiza los primeros puestos. Muchas gracias por el acompañamiento y espero que hayan llevado un buen aprendizaje y
De nuevo, les agradecemos por esa asistencia y participación. Que les vaya bien. Gracias, un saludo. Saludos a todos, hasta luego. Gracias por vernos y no olvides seguir nuestras redes sociales.